like this. Bienvenido. Somos Gubiciana y Arachos Ágenes. Y esto es Philosophy Pods. El filósofo utilitarista Jeremy Bentham, cuyo cuerpo momificado habita aún hoy el University College Londres, dejaría escrito a finales del siglo XVIII que, cito ahora, «El día puede llegar en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que nunca podrían habérsele denegado si no fuera por la mano de la tiranía». Fin de la cita. En sus famosas palabras, Bentham prosigue explicando cómo, cito otra vez, «Los franceses ya han descubierto que la negritud de la piel no es una razón para que un ser humano sea abandonado sin desagravio al capricho de un torturador. Puede que llegue un día en que se reconozca que el número de extremidades, la vellosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar un ser sensible a idéntico destino. ¿Qué otra cualidad podría trazar esa barrera infranqueable? ¿Es acaso la facultad del razonamiento o bien la capacidad del habla? Pero un caballo ya adulto o un perro son sin comparación animales más racionales y dialogantes que un infante de un día, una semana o incluso un mes de vida. Ahora bien, supongamos que no fuera así. ¿Qué valdría entonces frente a lo demás? La cuestión no es, por tanto, ¿pueden razonar? Ni ¿pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir? Fin de la cita. De este modo, el filósofo utilitarista Jeremy Bentham prácticamente inauguraba una tradición filosófica que, desde finales del siglo XVIII, ha reclamado el reconocimiento de derechos para otras especies animales distintas de la humana. Curiosamente, el propio Bentham también lideraría unos años más tarde la crítica al concepto de derechos naturales inalienables. Para criticar la retórica de los derechos naturales, Bentham diría incluso que tales supuestos derechos son nada menos que, cito, un absurdo andando sobre zancos. Fin de la cita. Para debatir brevemente sobre si los derechos de los animales son una idea fuerza para la que ha llegado el momento, o si bien se trata de un sinsentido sobre zancos, hemos podido contar en Philosophy Pods con dos especialistas en este terreno como son, por un lado, Óscar Horta y por otro, Íñigo Ongay. Muchas gracias a Óscar Horta e Íñigo Ongay por habernos brindado esta oportunidad. Óscar Horta, profesor de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar dando las gracias a Philosophy Pods por esta oportunidad para debatir sobre la cuestión de la consideración moral de los animales y también a quien estáis escuchando, por supuesto, por vuestro interés en este tema, que es un tema que tiene unas consecuencias prácticas muy notables, porque a día de hoy los animales son utilizados masivamente en formas que les causan daños pues muy significativos y para fines pues para los que de ninguna manera se aceptaría explotar a seres humanos. Entonces la idea que aquí viene a estar subyaciendo de alguna forma es que solo los seres humanos son merecientes de pleno respeto y que los demás animales pues se ven excluidos del ámbito de lo que debe ser nuestra consideración moral. Y bueno, lo que sucede es que esta posición es asumida de forma muy común, de forma habitual, ¿no? Tanto que muchas veces pues es dada por obvia sin presentar ninguna razón que la pueda justificar. Esto sucede de forma muy habitual, como digo. Sin embargo, en otros casos sí que se dan argumentos a favor de esta idea. Y precisamente esto es lo que tenemos que examinar aquí, ¿eh? Nuestra tarea, pues, en lo que consiste es en revisar estos argumentos y ver si efectivamente tienen éxito a la hora de justificar la posición que acabamos de ver o si, por el contrario, pues fracasan en esta tarea. Entonces, entre estos argumentos, pues el más común posiblemente sea el que indica que solamente hemos de respetar a los seres humanos porque únicamente ellos poseen ciertas capacidades intelectuales complejas. Pero también se indica en otros casos que, bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos ciertas relaciones de solidaridad con los demás seres humanos que en cambio no tenemos con los demás animales y que esto es lo que justifica ese trato privilegiado para con los primeros, ¿no? O también se dice también que estamos en una situación de poder, ¿verdad?, sobre los demás animales y que eso es lo que legitima que los utilicemos, que los explotemos como queramos, pero que en cambio entre los seres humanos pues tenemos un equilibrio de fuerzas que lleva a que pactemos ciertas normas de respeto mutuo. Bueno,
Lo primero que hay que indicar sobre estos argumentos es que, en primer lugar, no funcionan a la hora de distinguir entre seres humanos por una parte y los demás animales por otra. ¿Por qué? Pues porque no todos los seres humanos cumplen los criterios que acabamos de ver. Si hablamos, por ejemplo, de las capacidades cognitivas complejas, ¿no? Pues el hecho es que hay muchos seres humanos con diversidad funcional intelectual significativa que no las poseen. Y no solo ellos, sino que todos y cada uno de nosotros y nosotras, por lo menos al principio de nuestra vida, estábamos en esta situación, porque los niños de corta edad, los bebés, tampoco tienen estas capacidades. Y si de lo que hablamos es de relaciones, pasa lo mismo, porque hay muchos seres humanos con quienes nadie manifiesta ninguna relación de solidaridad. Por ejemplo, niños huérfanos que viven en la calle, esto sucede en muchos países, gente que vive en situación de esclavitud, etcétera. Y es evidente, además, que estas personas pues se encuentran en una situación de clara inferioridad en las relaciones de poder. De manera que si aceptamos las razones indicadas para excluir moralmente a los animales no humanos, la consecuencia que se sigue necesariamente es que también todos estos seres humanos pues se ven excluidos. Y esto es algo inevitable, esto es algo que se sigue propiamente de los argumentos esgrimidos. O sea, la única forma en la que podemos defender que todos y cada uno de los seres humanos sean respetados, pues lo que pasa es por rechazar las razones apeladas para excluir a los animales no humanos del ámbito de nuestra consideración. Y bueno, frente a esto también tenemos otro argumento que apunta en la misma dirección. Y este argumento, digamos que en lo que se basa es en comprender en qué es aquello en lo que consiste respetar o considerar a alguien. Bueno, cuando nosotros consideramos moralmente a alguien, lo que estamos haciendo es tener en cuenta cómo nuestras acciones pueden afectarlos positiva o negativamente a ese sujeto, ¿no? Entonces, yo respeto a alguien cuando mi conducta hacia ese individuo la modifico o la puedo modificar si veo que yo lo puedo perjudicar o lo puedo dañar. Entonces, si aceptamos esto como primera premisa, ¿no?, que es una definición propiamente, y si aceptamos además que nuestras decisiones deban basarse no en criterios arbitrarios, sino en aquello que es relevante para ellas, lo que se sigue cuando aceptamos estas dos premisas es que aquellas decisiones en las que lo relevante es cómo podemos dañar o beneficiar a los demás, han de ser tomadas teniendo en cuenta a todos aquellos que pueden ser dañados o beneficiados por nuestros actos. ¿Y quiénes son estos? Pues son aquellos que pueden sufrir y que pueden disfrutar. Esto es, aquellos que pueden tener experiencias positivas y negativas. Y aquí hay que hacer una clarificación. Los que pueden ser beneficiados o dañados por nuestros actos son los seres sintientes, y no son, por ejemplo, los seres vivos. Y esto es algo que podemos ver fácilmente con un ejemplo. Consideremos lo que podría suceder si tuviésemos un accidente y nuestro cerebro quedase, imaginemos, gravemente dañado, de forma que perdiésemos irreversiblemente la conciencia, de forma que nunca más pudiésemos tener ninguna clase de experiencia, pero que sin embargo nuestro cuerpo continuase estando vivo. Bueno, en un caso así, el hecho es que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que permanecer con vida pues carece ya de ningún valor. ¿Por qué? Porque ya no es algo que podamos disfrutar de ninguna manera. Entonces, esto lo que nos muestra es que lo valioso de nuestra vida no consiste en el mero hecho de estar vivo, de tener un organismo que cumple unas funciones vitales, sino en el hecho de tener ciertas experiencias en nuestra vida. Y es por eso que los seres que tenemos que tener en consideración son todos aquellos que tienen experiencias positivas y negativas. ¿Quiénes son estos? Pues son los seres humanos, por supuesto, pero no solamente son los seres humanos. Tenemos amplísimas evidencias basadas en consideraciones de tipo fisiológico, relativas también a la conducta, relativas también a la lógica evolutiva, que lo que llevan a concluir es que un enorme número de animales pues se encuentran en esta situación también. Este es el caso de los vertebrados, pero es también el caso de muchísimos invertebrados, como pues por ejemplo los cefalópodos. En principio, todos aquellos que tienen un sistema nervioso centralizado son candidatos a estar en esta situación. Sin embargo, pues quienes no estarían en esta posición pues serían aquellos seres que, a pesar de estar vivos, pues no pueden tener experiencias. Esto sucede en el caso de las plantas, de los vegetales, que no tienen ni un sistema nervioso central ni ninguna otra estructura física análoga que pueda cumplir las funciones de este, y lo mismo ocurre pues en el caso de los hongos, de las bacterias o de los animales en un sistema nervioso centralizado, como pueden ser, pues por ejemplo, los poríferos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, por supuesto, puede haber quien rechace este modo de actuar y quien diga, no, yo lo que voy a hacer es asumir otros criterios a la hora de respetar a alguien. Entonces, yo lo que voy a hacer es respetar, pues por ejemplo, pues qué sé yo, a quienes tienen el pelo de color oscuro, o a quienes pueden respirar bajo el agua, o a quienes hayan nacido en miércoles, o a quienes pertenezcan a una cierta especie, por ejemplo, a la especie humana. Pero si hacemos esto,
si aceptamos cualquiera de estos criterios, lo que estamos haciendo es asumir un motivo para nuestras acciones, para distinguir entre cómo nos comportamos con unos y otros, que es arbitrario. Esto es lo que tienen en común todos estos criterios que acabo de citar, que son arbitrarios, que no están siendo tomados en base a lo que es relevante para nuestras decisiones morales, que como vimos, pues es el modo en que afectan positiva o negativamente a otros, ¿no? Entonces es por esto por lo que la idea de que hemos de considerar en exclusiva a los seres humanos y excluir moralmente a los animales de otras especies a la nuestra ha recibido el nombre de especismo. Especismo es un término análogo al de racismo o sexismo, que lo que viene a denotar es la discriminación de aquellos que no pertenecen a una cierta especie. ¿Y por qué hablamos de discriminación? Pues por lo que acabamos de ver, porque ante lo que estamos aquí es ante una arbitrariedad, y la discriminación va de la mano de la arbitrariedad. Y sobre esto también hay que apuntar, para clarificar las cosas, que rechazar el especismo no supone necesariamente asumir una cierta teoría moral, por ejemplo, yo que sé, una teoría de los derechos morales. No. Lo que supone es que no debemos cometer una arbitrariedad, y esto es compatible con cualquiera de las teorías éticas a día de hoy aceptadas o que disfrutan más o menos de una cierta aceptación. Una teoría de los derechos, sí, pero también una teoría, pues por ejemplo, igualitarista, una ética de la virtud, una ética pues utilitarista, una ética del cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ciertamente tiene consecuencias muy notables, porque llevan a cuestionar el modo en el que actuamos hacia los animales que pertenecen a especies diferentes a la nuestra. Pero es algo que se sigue de argumentos que, como hemos visto, son sólidos y que no podemos dejar de lado si estamos dispuestos a tomarnos en serio lo que la filosofía moral nos viene a indicar. Y con esto ya voy a ir terminando. Querría ya para concluir decir algo, que es que cuando en situaciones semejantes a estas somos nosotros quienes sufrimos arbitrariedades y quienes somos dañados para beneficiar a otros, pues es fácil protestar. Pero cuando somos nosotros y nosotras quienes nos podemos beneficiar a costa de dañar a otros y renunciamos a hacerlo, es ahí cuando verdaderamente se ve la clase de persona que somos. Íñigo Ongay, doctor en filosofía por la Universidad de Deusto y profesor en la American School of Bilbao. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer, por supuesto, a los organizadores de este podcast, a Hugo y a Aranzazú, la oportunidad que me brindan de participar en el mismo. Y como el enunciado titular que nos convoca es los derechos de los animales, pues me gustaría comenzar esta breve introducción preliminar de la cuestión haciendo una aproximación a la materia que nos ocupa, por la vía de, primero, pues naturalmente subrayando la presencia constante y extraordinariamente pujante en la actualidad de una fenomenología muy tupida que tiene que ver precisamente con los derechos de los animales o con la temática del animalismo, en fin, como se quiera llamar, ¿verdad? Y es que efectivamente cada número creciente, pues parece que efectivamente nuestros congéneres están tomándose en serio, cantidades, crecientes de nuestros congéneres parecen tomarse en serio la posibilidad de que los animales pueden tener derechos. Esto es así, y este hecho, pues existen múltiples indicadores del mismo, ¿no? Por ejemplo, pues la presencia de organizaciones de muchos tipos de defensa de los derechos de los animales, como pueda ser Lopeta, por ejemplo, de partidos políticos como PACMA en España, pero también la presencia cada vez mayor de cátedras dedicados a la cuestión en muchísimas facultades de Derecho, de Filosofía, o naturalmente pues la importancia creciente que ese tema va recibiendo en diferentes manuales, libros de texto de Derecho o de Ética, por ejemplo. Y entonces, pues, insisto, parece que efectivamente, al menos como cuestión de hecho, una cantidad cada vez mayor de seres humanos se están aceptando que los animales pueden tener derechos análogos, al menos análogos, a los derechos humanos, a lo que se llaman los derechos humanos. Sin embargo, pues esta temática tampoco ha existido siempre, ¿verdad? Esta fenomenología tan profusa que contemplamos hoy, como mucho podemos retrotraerla 2 siglos, como mucho, digo. Esta temática, digamos que se dibuja en el horizonte a partir del siglo XIX y no antes, incluso, bueno, por supuesto con precedentes y con lo que se quiera, pero es a partir del siglo XIX, particularmente la obra de pioneros del animalismo contemporáneo, como pueda serlo, por ejemplo, Henry Stephen Salt en Inglaterra, con su obra de 1892, Los derechos de los animales considerados en relación al progreso social, que el animalismo empieza a desplegarse.
y naturalmente empieza a desplegarse en Inglaterra y en un ambiente cargado de atmósfera cargada de religiosidad anglicana. Y es que esta temática se abre paso efectivamente incluso antes de Salt en un entorno particularmente pues próximo a la Iglesia de Inglaterra, por parte de clérigos, por parte de asociaciones como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que estuvo enseguida apadrinada por la reina Victoria, que es, como todo el mundo sabe, pues en ese momento la papisa de la Iglesia anglicana, etcétera. Por lo tanto, esta temática comienza efectivamente a dibujarse en un entorno anglicano. En un entorno anglicano que además contrasta con las posiciones católicas al respecto, tan representadas, tan escrupulosamente representadas, por ejemplo, por la figura capital de Pío IX, que, como es bien sabido, pues aunque sea esto una anécdota, pero no deja de ser bien significativa, desaconsejó la fundación de una sociedad de protección de animales y plantas en la Italia del siglo XIX, moviendo para ello toda la influencia que él podía tener, que era mucha, claro. Y es que efectivamente esta anécdota de Pío IX pues tampoco es gratuita, sino que nos deja ver la circunstancia capital también de que en el entorno, bajo el peso de las premisas propias del catolicismo romano tradicional, pues la temática del animalismo había quedado asfixiada, bloqueada por completo. Bajo las premisas, digo, del tomismo, por ejemplo. Pero también, y después del tomismo, y de manera incluso más radical, bajo las premisas del cartesianismo. Ya sabemos que Descartes era un filósofo pues también católico. De hecho, muchos de sus discípulos eran pues o clérigos o frailes, etcétera, como pueda serlo, pues no sé, Meinán o Malebranche, etcétera. Y naturalmente, pues Descartes estableció a la altura del siglo XVII una teoría verdaderamente muy contundente, según la cual los animales eran autómatas. La teoría del maquinismo animal. Y por supuesto, pues a la luz de esta teoría es absolutamente impensable, es ridículo, es surrealista hablar de derechos de los animales, tan surrealista como pueda serlo, por ejemplo, hablar de derechos de las piedras o de los molinos que mueren las piedras. Claro, también hay que decir así como quien no quiere la cosa, por supuesto, porque esto se olvida a veces, que el Descartes tampoco es absolutamente original en este punto, como no lo fue en muchos otros, puesto que antes, 2 siglos o un siglo antes de Descartes, prácticamente en la medida del campo del siglo XVI, pues un filósofo y médico vallisoletano llamado Gómez Pereira pues había dicho cosas muy parecidas realmente en un libro titulado Antonina Margarita. Pero en fin, la cuestión es que en efecto, bajo la presa del antropocentrismo católico, la temática del animalismo mal podía efectivamente plantearse, y sin embargo esta presa del antropocentrismo católico va a ir cediendo a lo largo del siglo XIX por los embates y por las embestidas combinadas del desarrollo de 2 ciencias que experimentan un despliegue espectacular en el siglo XIX y en el siglo XX. Me refiero por supuesto al darwinismo, por un lado, que demuestra de manera no especulativa sino muy real que los animales humanos y los no humanos mantienen relaciones de identidad filogenética según las cuales puede decirse realmente que unas especies se transforman en otras, y por tanto que jamás ya podrá mantenerse la tesis de que hay una especie de abismo ontológico entre hombres y animales. Esto es el darwinismo, pero después todavía más la etología demuestra no ya una identidad entre los hombres y los animales predecesores del pretérito, sino entre los hombres y los animales del presente, puesto que los hombres pues mantienen conductas muy similares a las que mantienen los primates y otras muchas especies de animales que tienen o pueden tener conductas que, si no son racionales, son raciomorfas. Podemos hablar, y los etólogos hablan, de política de los chimpancés, de coaliciones, estrategias, de economía incluso animal, de lenguajes animales, en fin, todos estamos perfectamente al tanto. Y naturalmente esto explica cómo efectivamente en el presente el debate se mantiene en los siguientes términos, creo yo, resumiendo la cosa muchísimo, por supuesto. Por un lado, los animalistas, que tampoco tienen posiciones que podamos decir que son convergentes en todos los puntos, puesto que son posturas muy variadas y en algún sentido heteróclitas, pero los animalistas pues naturalmente se apoyan en la masa de evidencias proporcionadas por la ciencia del presente, y naturalmente las ciencias del presente nos vienen a decir con toda claridad que los animales no son máquinas, como pensaba Descartes, ni mucho menos, y si lo fuesen también lo seríamos nosotros, y esta es la verdad del animalismo. Pero frente a ellos, pues los humanistas, por llamarlos también de alguna manera, a falta de mejor título, claro, los humanistas que por otro lado serían considerados más bien como especieístas por parte de los propios animalistas, pero vamos a llamarlos humanistas, mantendrán la tesis de que los animales pues no son personas sujetos de derechos, y naturalmente pues esto lo hacen muchas veces a fuerza de distorsionar extraordinariamente los propios términos del debate, acercando su concepción de la naturaleza animal a la concepción propia del
cartesianismo, y esto es así en múltiples teóricos, como por ejemplo estoy pensando entre nosotros en Fernando Savater, pero también en Adela Cortina, en Víctor Gómez Pin, por ejemplo, en otros países en Luc Ferry, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, naturalmente, pues también, sin embargo, los humanistas aciertan, creo yo, cuando, y esto es lo que supongo que vamos a discutir a partir de ahora, que los animales pues no son ni pueden ser tampoco sujetos de derechos, no son personas, sencillamente. Ahora bien, al margen de las razones por las cuales los humanistas mantienen esta tesis, que son razones que a mi juicio no son tampoco perentorias, lo que sí cabe decir es que si los animales no son personas, no son sujetos de derecho, esto es porque los derechos no pertenecen al individuo por razones naturales, por ejemplo, como si efectivamente sus derechos fueran derechos naturales, ni tampoco por derecho divino. Los derechos efectivamente no advienen al individuo porque se los dé Dios, sino al menos cuando razonamos fuera de la metafísica más descontrolada, que los derechos se reciben por razones políticas vinculadas a la sociedad de personas, es decir, al Estado. Y no es que los animales no tengan derechos, sino que tampoco lo tienen los humanos por ser humanos, sino que si los tienen, los tendrán, cuando los tengan, porque así se lo reconocen una sociedad política de referencia, como pueda serlo el Estado español, el Estado norteamericano o el Estado alemán. Y esta es la cuestión principal, creo yo. Bien, en su presentación, mi contertulio Íñigo Ngay, a quien aprovecho para saludar, pues ha defendido una posición justpositivista según la cual solo tienen derechos aquellos a quienes estos pues les son reconocidos en un determinado sistema jurídico. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. O sea, en el derecho a día de hoy toda protección legal significativa se da en términos de derechos legales. Y estos son aquellos que se reconocen jurídicamente. Entonces, nada de esto está en cuestión aquí. Pero entiendo que el debate no va sobre esto, sino que lo que más bien estamos debatiendo aquí es cuáles van a ser las razones para reconocer a alguien esos derechos. Esto si hablamos en el plano jurídico. Si nos pasamos al ámbito de la ética, sucede algo semejante, con la única diferencia pues de que aquí ya no hablamos en términos de derechos, sino de forma más amplia de consideración moral. ¿Por qué? Pues porque hay teorías éticas que se formulan en términos de derechos morales, pero hay otras teorías éticas que no, que se formulan en otros términos, que plantean la consideración moral en términos, por ejemplo, de consideración directa de intereses. Bueno, bien. Pues bien, entonces, aquello en lo que consiste el debate aquí es en las razones que tenemos para considerar a alguien o no considerarlo, y más en concreto en si tenemos razones, y no meras razones por tanto susceptibles de ser revisadas, refutadas, sino razones concluyentes para no considerar moralmente a los animales no humanos. Y en mi anterior intervención, pues lo que he intentado hacer es presentar una serie de argumentos que lo que llevan a concluir es que no es así, y que efectivamente debemos rechazar el especismo, que he definido como la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Entonces, aquí hay una distinción que se puede plantear, que es que, pues, todos aquellos que podemos actuar de forma que dañen o beneficien a otros y que podamos también reflexionar sobre ello, pues estamos ya actuando en el plano de la ética, ¿no? No todos los seres humanos estamos en esta situación, pero sí muchos, pues tenemos las capacidades que son requeridas para ello. Mientras que en el plano jurídico, pues aquellos que tienen el poder para otorgar derechos jurídicos realmente son solo ciertos sujetos muy concretos, pues son aquellos que tienen acceso al poder legislativo, aun cuando puedan verse influidos por otros, por el contexto social, etcétera. Podríamos pensar que esto es una diferenciación aquí clave entre ambos campos, pero el hecho es que no es así, porque ambos tipos de decisiones tienen consecuencias para quienes se puedan ver afectados por ellas. En mi anterior intervención yo apunté ya que los animales a día de hoy son dañados masivamente debido a su utilización como recursos, como cosas por parte de los seres humanos, y el reconocimiento de derechos jurídicos para ellos y la efectividad práctica, claro está, de estos derechos, pues terminaría con las agresiones que son inherentes a tal forma de explotación. Privar a los animales de su vida, causarles enormes sufrimientos, etc. Pero es que incluso sin tal reconocimiento en el derecho, todos y cada uno de nosotros y nosotras tiene ya la capacidad de terminar desde este mismo momento, al menos con la parte que nos toca de tales agresiones. ¿Cómo? Pues al dejar de colaborar con las distintas formas de explotación animal, lo cual pues lleva a una consiguiente disminución del número de víctimas que ésta supone. Y bueno, las razones antes citadas en contra del especismo lo que llevan a concluir es que esto es lo que hemos de hacer, que es la posición que habremos de adoptar si queremos guiarnos por una postura que sea consistente y que huya de toda arbitrariedad en ética, lo cual parece que es claramente deseable. Bueno, muy bien, pues Óscar Hortal, que desde luego también aprovecho para saludar desde aquí, muy cordialmente, por supuesto, ha caracterizado mi posición como una posición justpositivista. Bien, esto por supuesto es un adjetivo,
pero que, en fin, a mí, pues, por las mismas razones podría caracterizarse como verdad espinosista o hegeliana o marxista. Yo prefiero atenerme pues a los principios propios de un materialismo jurídico, político, moral y ético, desde el cual creo poder diagnosticar en las posturas de mi adversario un idealismo ético muy marcado, por cuanto supone olvidar, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la fórmula derechos jurídicos o derechos legales que le emplea alguna vez no tiene sentido porque es redundante. Los derechos legales, que si no son legales no son derechos, no existen realmente. Porque el reconocer los derechos, como se dice a veces, hay que reconocer el derecho. Esto parece presuponer la existencia, la preexistencia de los derechos al proceso mismo de su reconocimiento, pero es que reconocerlos es ya instituirlos. Y esto es algo que solo puede hacerse desde una determinada sociedad política, por ejemplo. Puesto que, y esto es el punto central en mi juicio, el individuo humano, el ser humano, tampoco es un sujeto de derechos por el mero hecho de ser humano, es decir, de pertenecer a una determinada especie mendeliana. Se podrían citar muchos casos en contra, desde partiendo de situaciones históricas como el esclavismo, etcétera, etcétera, sino por ser persona. Y la distinción entre individuo y persona es una distinción, verdad, muy clásica en historia de la filosofía y que podríamos traer a colación pues muchos contextos de la propia formación de esta distinción, pero no es el caso. La cuestión es que si los seres humanos nos hemos convertido en personas, no es por una mera acumulación de atributos genéticos o psicoetológicos, por importantes que estos puedan ser, porque desde esa perspectiva, pues tan racional naturalmente como el ser humano son muchos animales, o más, en algunos contextos. El hecho de que tengamos un lenguaje doblemente articulado pues queda puesto en ridículo la importancia de ese hecho por los experimentos sobre las capacidades lingüísticas de los chimpancés o de los bonobos o de las propias abejas en los clásicos estudios de Carl von Fierz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si los seres humanos somos personas y si lo somos, efectivamente, si somos sujetos de derechos, es porque mantenemos relaciones de dominación sobre terceros individuos de la misma o diferente especie en virtud de nuestra pertenencia a sociedades de personas históricamente determinadas y desarrolladas. De modo que no puede decirse que los animales dominen sobre nosotros, porque somos nosotros los que por nuestra conducta institucional dominamos a los animales no humanos. De modo que, salvo metáfora, por ejemplo, nadie podrá decir que la paloma efectivamente moldea la conducta de Skinner, la caja de Skinner donde se desarrollan los experimentos de modificación de conducta, sino a la inversa, es Skinner el que determina la conducta de la paloma. Y entonces, en virtud de esta capacidad de envolver la conducta de los animales, puede decirse que efectivamente nosotros, pero no ellos, son personas con los derechos correspondientes. Es decir, que en este caso, pues lo que efectivamente está marcando la diferencia es el poder, sencillamente, el poder. Claro, el poder, pues, dado a una escala que es en nuestro caso histórica y no puramente etológica. Ahora bien, al margen de esto, querría decir algo más, y es lo siguiente. Incluso si nos tomáramos en serio las razones que Óscar Horta está ofreciendo para atribuir a los animales la capacidad de tener derechos y, por tanto, pues de ser miembros de la comunidad de iguales, como dicen los miembros del proyecto Gran Simio, si nos atribuyéramos a los fundamentos, incluso si aceptáramos estos fundamentos, habría que pensar también en las consecuencias de un programa pues político semejante. Y las consecuencias de efectivamente considerar a los animales como miembros de la comunidad de iguales suponen el colapso absoluto de nuestra civilización. Podrían ponerse múltiples ejemplos al respecto, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la investigación biomédica, con la industria de la alimentación, etcétera, 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 pero en fin, todo el mundo puede calcular las consecuencias. Con lo cual, posiciones como las que han mantenido no solamente Oscar, sino Peter Singer, Gary Francione o Tom Regan, suponen algo así como un proyecto que en arquitectura, por ejemplo, pasase por la construcción de una torre de 3.000 kilómetros de altura. Un proyecto sencillamente imposible, porque por mucho que nos atengamos a la fórmula clásica fiat justitia et pereat mundus, esto no tiene ningún sentido y más bien habría que decir lo contrario, fiat mundus et pereat justitia. Bien, Íñigo Ngaya ha dado dos razones para defender la privación de consideración moral a los animales. La primera, básicamente, que tenemos el poder sobre ellos, que estamos en una situación de dominación sobre ellos. Y la segunda, porque no resulta posible dejar de explotar a los animales como recursos. Entonces, aquí me voy a centrar en la primera, porque creo que más adelante tendremos tiempo para tratar la segunda. Un par de anotaciones al respecto, antes de entrar ya en la cuestión, las siguientes. La primera, que bueno, Íñigo Ngaya se ha centrado en la cuestión jurídica. Yo creo
creo que hay que ir más allá de esta y hay que tratar también la cuestión ética y hay que tratar la cuestión, por tanto, de las actitudes que todos y cada uno tenemos hacia los animales no humanos. ¿Por qué? Bueno, porque el modo en el que los animales no humanos son considerados y el modo en el que vienen a ser, por lo tanto, tratados de un modo u otro, no solo depende de lo que estipule el derecho, sino que depende también de lo que en la práctica cada uno de nosotros y nosotras hagamos. Esa es la primera puntualización. La segunda puntualización, quiero indicar que yo, cuando uso el término derechos jurídicos, lo hago porque en el lenguaje de la filosofía moral y política resulta que hay toda una serie de teóricos que defienden la existencia de derechos morales. Yo no estoy de acuerdo con esta posición. De hecho, yo la posición que sostengo en ética normativa es una posición de tipo igualitarista. Sin embargo, pues como digo, pues hay quienes utilizan el término de los derechos morales y, por tanto, para que podamos tener una comunicación, pues tenemos que usar una terminología que nos sirva para reconocer cada concepto y para poder emplearlo correctamente. Por eso se utiliza el término derechos jurídicos, para evitar equívocos a este respecto. Entonces, bien, ya yendo al argumento, el hecho es que en la presentación inicial que hice de la cuestión, pues ya traté este argumento consistente en que podemos explotar a los animales y podemos privarlos de consideración porque estamos en una situación de poder sobre ellos. Y entonces lo que indiqué es que este argumento seguramente a muchos nos resultará no aceptable, pues entre otros motivos porque cualquiera puede ser excluido por él, entre otros pues nosotros mismos, y así como muchos otros seres humanos, por supuesto, y luego además porque no es un criterio que pueda ser relevante si lo que consideramos es la clase de decisiones en las cuales lo que estamos teniendo en cuenta es cómo podemos beneficiar o perjudicar a los demás. Porque el hecho de ser dominado o de ser dominante no tiene que ver con el hecho de que podamos ser beneficiados o no por las acciones de los demás, igual que el hecho de nacer en jueves o nacer en el mes de mayo, pues tampoco tiene ninguna repercusión al respecto. Y para defender esto es importante aclarar que no es necesario defender ninguna clase de posición realista moral ni externista de las razones para actuar, que lo que nos diga es que hay prescripciones que son objetivamente ciertas independientemente de nuestra actitud hacia ellas, que existen proposiciones morales con valor de verdad. No hay que aceptar nada de esto. Y yo ya he dicho que nosotros lo que podemos hacer es lo que queramos. Lo que queramos. Nosotros podemos tomar las decisiones que consideremos más adecuadas. Lo que he dicho es que las razones implicadas en esta toma de decisiones lo que llevan a ver es que las razones a favor de defender el criterio de la dominación no son razones aceptables, no son razones convincentes por motivos como los que acabamos de ver, y en cambio un criterio que a lo que apele es al respeto por todos aquellos que puedan verse afectados positiva o negativamente por nuestros actos es mucho más aceptable, no incurre en los problemas terriblemente difíciles de tratar como los que implica este otro criterio y, entre otras cuestiones, lo que nos permite es estar en una situación consistente a la hora de evaluar otras situaciones en las cuales haya otros individuos que se estén beneficiando a costa de dañarnos a nosotros mismos. Porque si rechazamos que esto suceda de este modo, estamos rechazando ya implícitamente que el criterio que los poderosos opriman como quieran a los débiles es un criterio aceptable. Y en la medida en que rechazamos este criterio, pues tenemos que rechazar también el aplicarlo cuando somos nosotros quienes nos podemos beneficiar a costa de dañar a otros. Bueno, efectivamente, Óscar Horta, en su intervención anterior, ha aludido a la necesidad de tener en cuenta, a la hora de analizar estas cuestiones, una perspectiva ética que pudiese eventualmente separarse de los planos políticos, jurídicos, morales en general, etcétera. Pero, a mi juicio, la ética considerada de esta manera como una escala abstracta, separada de dichos planos políticos o jurídicos con los que de todas maneras está siempre interfiriendo, es el resultado de una hipóstasis, es decir, es una abstracción completa. Y esto es una situación que nos recuerda, totalmente al concepto de hombre que maneja la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cierto, después replicada unos años después en la UNESCO con la Declaración Universal de los Derechos del Animal. El hombre del que se habla en el preámbulo de tal declaración, que efectivamente es un concepto de hombre separado de todas las características políticas, grupales, culturales, etcétera, pues es el hombre volante de Avicena, es decir, es una entidad, como diría Marx, abstracta, agazapada, fuera del mundo. Ahora bien, no se trata, por lo menos por mi parte, naturalmente de defender aquí o de negar, de impugnar toda consideración tendente a un buen trato hacia los animales, naturalmente que no. Y digo esto puesto que este buen trato lo damos enteramente por supuesto, y de hecho, pues en general me parece que no cabe
el maltrato gratuito de los animales, que es imposible, salvo en contextos claramente psicopatológicos de manera que son pues cantidades despreciables. El maltrato gratuito a los animales es realmente una posibilidad impugnable. Es que no es posible porque es ineficiente, es antieconómico, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver, es decir, esta necesidad naturalmente de tratar a los animales lo mejor posible, etcétera, no tiene nada que ver con los animales mismos, sino con nosotros. Y en ese sentido, pues cláusulas relativas al buen trato de los animales están incluidas en todas las legislaciones o muchísimas legislaciones de muchísimas sociedades políticas diferentes, etcétera, con lo cual todo programa tendente a atribuir derechos a los animales no humanos sería un programa en ese sentido redundante con respecto a estas legislaciones que de hecho ya existen. Ahora bien, Óscar Horta también se ha referido en su intervención a la posibilidad señalada por algunos teóricos de la ética, algunos eticólogos, etcétera, de hablar de derechos morales. Bien, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que si es con esto se quiere uno referir a derechos considerados como existentes con anterioridad e independencia de su positivización jurídica, de su instauración positiva realmente y política, entonces esto es metafísica pura. Por otro lado, Óscar Horta también se ha identificado a sí mismo, se ha definido como un partidario de una posición ética igualitarista. Ahora bien, sobre esto yo solo querría recordar lo siguiente, que la idea de igualdad precisamente es una idea enteramente abstracta, dirían los escolásticos, sin categoremática, mientras que no se especifiquen con la mayor precisión posible los parámetros a los que esa misma idea se refiere. Es decir, que igualdad no significa nada mientras no se diga igualdad en qué, en peso, en altura, en qué. Por tanto, cuando algunos teóricos hablan de que todos los animales son iguales, por citar un título de un libro muy conocido en el campo, ¿verdad? O de la igualdad más allá de la humanidad, por citar el título o el subtítulo de otro libro también muy conocido, pues estas declaraciones son vacuas, son vacías, al no ser que se especifique igualdad en qué parámetros, porque naturalmente, y pasa lo mismo de nuevo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preámbulo empieza diciendo de manera muy ufana, todos los hombres nacen iguales. Esa declaración es absolutamente estúpida, es impresentable decirlo así. ¿Nacen iguales en qué? Eso es falso, al no ser que se estipule de manera absolutamente gratuita, por cuanto supone una petición de principio, que nacen iguales en derechos, pero eso es lo que está por demostrar. Y entonces, pues naturalmente que las relaciones entre los hombres y los animales incluyen, según los parámetros que se consideren, trámites de igualdad y trámites de desigualdad. Entre otros, el trámite de desigualdad más importante para el caso que nos ocupa es la desigualdad en dominio. Y es que los hombres efectivamente dominan por razones, algunos hombres, no todos los hombres dados a la escala de las sociedades políticas históricamente constituidas han logrado un dominio sobre los animales que los animales no han logrado sobre nosotros. Y si se responde a esto, que lo mismo podría aplicarse a las propias personas humanas, pues la respuesta que podemos dar en este sentido es que desde luego que sí. Es decir, que la cualidad de persona humana, sujeto de derechos y de deberes, no es una cualidad que pertenezca al hombre por derecho natural ni por divino, y que por tanto puede perderlo. Por recordar una hipótesis, como suele decirse, un experimento mental, que algunos teóricos del proyecto Gran Simio han pues mencionado alguna vez, naturalmente, si acudiese una civilización extraterrestre al planeta Tierra y esclavizase a los seres humanos, estos perderían su condición de persona. Es decir, que efectivamente pues estas mismas consideraciones podrían aplicarse a los seres humanos perfectamente, solo que esto no demuestra que debamos atribuir a los animales la consideración de personas, sino que debemos preocuparnos por no perderlas nosotros mismos. Por decirlo de otra manera, si viniese efectivamente una civilización extraterrestre dispuesta a tratarnos como a ganado, lo que habría que hacer no es escribir libros de ética, cosa que por otro lado los animales no pueden hacer, sino oponerles pues la bomba atómica, por ejemplo. Bueno, creo que las diferentes posiciones comienzan a clarificarse. Creo que, como muestra el uso del ejemplo de los extraterrestres, Íñigo Engay no ve que podamos presentar objeciones al hecho de que los poderosos opriman a los débiles. Y bueno, yo por mi parte creo que sí que hay razones que se pueden plantear contra esto. Creo que además esta posición es muy intuitiva, pero yo no la he defendido apelando a que sea intuitiva, sino simplemente presentando pues distintos argumentos para defenderla, ¿no? Para no ser reiterativo, no las voy a repetir aquí, esas razones, esos argumentos,
argumentos, simplemente pues eso, insistiré una vez más que son argumentos que son perfectamente compatibles con posiciones de distinto tipo en ética normativa y en metaética y también en filosofía del derecho. Y bueno, yendo ya al argumento propiamente, lo que parece colegirse de lo que ha indicado Íñigo es que él lo que asume es que lo que sucede en la práctica es simplemente que los poderosos dominan a los débiles, de modo que toda reflexión sobre las razones a favor o en contra de ello resultan triviales. Y bueno, sobre esto querría hacer un par de apuntes. El primero es que esto lleva una cierta paradoja, porque en el propio ejemplo que pone para ilustrar esto, el de los extraterrestres, pues ya está apelando a razones morales, porque Íñigo lo que sostiene es que nosotros en una situación así lo que tendríamos que hacer es defendernos de quienes nos están atacando, de esos extraterrestres. Y bueno, las razones morales son las razones relativas a los fines últimos por los que nosotros actuamos. Esos fines últimos pueden ser de muy distinto tipo. Pueden ser, por ejemplo, relativos a nuestros propios intereses o pueden ser relativos a los intereses de otros. Entonces, no se trata de que algunas de esas posibles razones tengan un estatus privilegiado. Las razones relativas a nosotros mismos no tienen un estatus privilegiado sobre las razones relativas a otras. De manera que, si lo que defendemos es que no debemos razonar sobre las razones para actuar que tenemos y no debemos defender, o no viene al caso que defendamos unas, por ejemplo, las relativas a la defensa de los intereses de otros, pues los mismos argumentos, las mismas razones se aplican cuando son nuestros propios intereses los que están en cuestión, cuando son razones relativas a nuestros intereses. Eso por una parte. Luego, por otra parte, en lo que atañe a que esto es lo que sucede en la práctica, pues también yo creo que es una afirmación cuestionable, porque es cierto que hay muchas personas, muchísimas, quizás la mayoría, que efectivamente se benefician a costa de dañar a los más débiles cuando pueden hacerlo, pero hay muchas otras que no lo hacen y que no lo han hecho a lo largo de la historia. Se lo pueden preguntar, por ejemplo, a presos políticos, torturados y asesinados, muchas veces que partían de una situación de privilegio y que renunciaron a tales privilegios para acabar en una situación tan desfavorable para ellos, buscando beneficiar a otros sujetos que se encontraban en una situación de debilidad. Y lo mismo sucede en el caso de los animales no humanos. A lo largo de todo el mundo hay numerosísimas personas que han rechazado utilizar animales y dañarlos de otros modos. A esto se le da el nombre de veganismo, a esta posición, y no es que haya unos pocos cientos o miles de personas veganas, sino que hay millones de personas veganas a lo largo de todo el mundo. Y esto lo que nos muestra también es que es perfectamente posible vivir sin explotar animales, sin que ello suponga una catástrofe para nuestra civilización, como en una intervención anterior pues Íñigo Ngay vaticinaba. Y el hecho es que no necesitamos usar animales, por ejemplo, en el entretenimiento, no necesitamos hacerlos sufrir y matarlos para entretenernos, tampoco necesitamos a los animales como fuerza de trabajo, y también, por otra parte, tenemos a nuestra disposición pues múltiples tejidos que no son de origen animal, desde el algodón al Gore-Tex. Y también en el caso de la experimentación se puede decir, bueno, necesitamos los experimentos con animales. Bueno, el hecho es que existen múltiples métodos alternativos, e incluso aunque esos métodos alternativos no sean tan eficientes, hay que recordar aquí una cosa: tampoco la experimentación con animales es tan eficiente como la experimentación con otros seres humanos, y el hecho de que no experimentemos en biomedicina con seres humanos no supone una catástrofe tampoco para la civilización, ¿de acuerdo? Aquí hacemos valer razones morales que también pueden hacerse valer, por supuesto, en el caso de los animales no humanos. Y por último, tampoco necesitamos comer animales. Comemos animales porque nuestros paladares están habituados a ellos, pero una dieta sin productos animales es perfectamente saludable y perfectamente sabrosa cuando nos familiarizamos con ella, y bueno, que es saludable lo han indicado ya las principales organizaciones de dietistas a nivel internacional, por lo tanto no voy a entrar en ello. Y esto nos muestra además que el hecho de que tengamos razones éticas, yo no sé si es una abstracción o no, pero el hecho es que en la práctica tienen un reflejo muy claro. ¿Por qué? Porque a día de hoy, incluso aunque en el derecho los animales no están reconocidos como sujetos jurídicos, el hecho es que hay muchas personas que se niegan a utilizar a los animales, a pesar de que es legal hacerlo y podrían montar un negocio, por ejemplo, en el que se dedicasen a matar animales. No lo hacen, y esto tiene consecuencias que implican que muchos animales pues no sean explotados, lo cual muestra que efectivamente estas razones pues tienen un peso y tienen unas consecuencias reales muy palpables en el mundo real. Y por último, lo único que quiero ya clarificar es un punto terminológico. En ética normativa contemporánea, el término igualitarismo se utiliza de modo restringido para nombrar una posición que ha sido desarrollada, por ejemplo, por autores como Nagel o Temkin,
que lo que indica es que en las decisiones distributivas de valor, por ejemplo, pues de recursos o de preferencias satisfechas, etcétera, pues los criterios maximizadores, como los propios del utilitarismo, deben ser limitados, deben ser restringidos mediante la inclusión de criterios distributivos igualitarios. Esto es diferente de la consideración igualitaria de intereses, que esta no solo la defienden los igualitaristas en sentido estricto, sino que la defienden muchos otros, como pues muchos teóricos de los derechos, utilitaristas, etcétera. Que esto lo que vendría a decir simplemente la consideración igualitaria de intereses es una idea mucho más básica, mucho más general, que indica que intereses con el mismo peso pues deben contar exactamente lo mismo. Bueno, Óscar Horta naturalmente ha declarado, yo creo con toda razón, que las posiciones en este debate están ya perfectamente diferenciadas, y yo creo que efectivamente esto es así, ya se han decantado por completo, solo que se me permitirá que, según mi propio diagnóstico, las posiciones se han decantado en el siguiente sentido. Óscar parte de las premisas que son características de un idealismo ético, moral y político absoluto, que necesariamente pasa por la distinción entre un deber ser y el ser. Pero esta distinción, a mi juicio, es arbitraria, es vacua, y forma parte de un dilematismo que triturar por completo, porque no se puede mantener. Y entonces, claro, la cuestión aquí es, Óscar ha dicho que según mis puntos de vista que yo he expuesto aquí, más o menos, en la práctica los poderosos, ¿verdad?, dominan a los débiles, los poderosos dominan a los débiles, y entonces pues resulta trivial reflexionar sobre las razones por las que esto es así. Bueno, pues yo no he dicho eso, yo no lo he dicho. Naturalmente que hay muchísimas razones por las que esto es así, y esas razones pues merecerían una consideración muy detenida. Son razones de índole política, económica, ecológica también, las razones que llevan a unas sociedades políticas a declarar las guerras a otras, a someter a otras hasta la esclavitud, etcétera, etcétera. Ahora, en el ejemplo que puse yo sobre los extraterrestres, claro, este ejemplo pues tampoco es mío, no es de mi propia manufactura. Yo estaba repitiendo algunos de los artículos publicados concretamente en el libro del año 93, el proyecto Gran Simio, un artículo titulado Vampiros, alienígenas y robots y grandes simios, en el que se expone este caso, puramente hipotético. Bueno, pues, claro, quedan razones para oponerse a los extraterrestres, incluso contraponiendo frente a su presencia, como dije antes, la bomba nuclear. Pues claro que quedan razones. Por ejemplo, la razón principal que queda es que nosotros no somos extraterrestres, sencillamente, pero es que tampoco somos animales. Si hay o no hay seres humanos que efectivamente se niegan a participar en el exterminio de nuestros primos animales, pues en fin, la sociedad política, la civilización en su conjunto, tal y como está configurada, se basa, entre otras cosas, en la explotación sistemática y masiva de los animales. Y pretender efectivamente conceder a los animales derechos y dejar de explotarlos, supondría, insisto, un colapso civilizatorio cuyas consecuencias, pues para empezar, pasarían por la expansión universal del veganismo, por la paralización de la ganadería, por la paralización total de la investigación biomédica, de la investigación en cosmética, de muchísimas industrias. Es decir, un proyecto, de nuevo, semejante a lo que pueda ser en arquitectura levantar una torre de 3.000 metros de altura. Es decir, una suerte de locura objetiva por sus consecuencias y por sus efectos. Ahora, si Óscar Horta se cree en la posición de decir que lo que habría que hacer, por tanto, es sustituir nuestra civilización en su estado presente por otra, pues eso, a mi juicio, es idealismo, de nuevo. Es un idealismo semejante al que Marx criticaba en los luditas en su tiempo, porque hay que partir del estado presente de nuestra civilización tal y como éste se encuentra, in medias res. Bueno, llega la hora de ir concluyendo ya y quiero comenzar a hacerlo con un breve apunte únicamente para eliminar malentendidos, porque mi contertulia ha descrito mi posición como si yo apelase a una especie de entidades platónicas, ideales, a las que llamo razones para actuar, y para nada es así. Las razones para actuar a lo que apelan es a la noción de intencionalidad. La acción intencional lo que requiere es, por una parte, creencias y por otra parte, actitudes proposicionales de signo opuesto, como preferencias o proactitudes, que en última instancia lo que vienen a ser es propósitos para actuar. Entonces yo creo que en el mundo existen agentes intencionales y que de hecho todos nosotros lo somos, y las razones para actuar son simplemente aquellas que consideramos para decantarnos por unos propósitos u otros, de manera que, pues por ejemplo, podemos decidir dominar y explotar, oprimir a los otros, o podemos decidir no hacerlo
considerando, por ejemplo, razones como las aquí presentadas. Y creo que es totalmente irrealista negar que haya gentes que deciden actuar de un modo u otro y, por lo tanto, tiene perfecto sentido discutir sobre tales razones. Y dicho esto, pues lo que quiero ya pasar a hacer es animar a todos los agentes intencionales que nos estén escuchando, pues a reflexionar sobre las cuestiones que aquí hemos tratado y animaros a dar el paso hacia un modo de vida, pues que en lugar de contribuir a llenar el mundo de más y más sufrimiento y más muerte, pues a lo que contribuya sea lo contrario. ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo. Rechazando la explotación animal podemos hacerlo. Diariamente millones de animales mueren en situaciones terribles que no voy a describir, pero bueno, quien quiera más información sí que os voy a dar algunas referencias sobre esto. Podéis visitar webs como por ejemplo granjasimataderos.org, vivevegano.org o especismo.org. Y el hecho es que todo esto, como digo, lo podemos evitar simplemente frenando esa demanda, dejando de consumir estos productos, algo que es perfectamente factible y que han hecho millones de personas dentro de este movimiento, el movimiento contra el especismo por la consideración de los animales, que bueno, hasta hace poco pues era un completo desconocido y a menudo era confundido, por ejemplo, con el ecologismo, un movimiento con el que no tiene nada que ver, porque tiene principios y consecuencias totalmente contrapuestas. Pero afortunadamente pues este desconocimiento comienza ya a ser parte del pasado conforme más gente investiga este tema y se interesa por él. Yo por mi parte muy modestamente he intentado hacer alguna contribución a este campo que podéis ver en mi blog másalladeLaespecie.com, en la que intento pues explicar más en detalle los argumentos presentados aquí, por ejemplo esta distinción a la que acabo de apelar entre ecologismo y consideración de los animales. Y bueno, os emplazo a que os informéis más sobre el tema, sea en este sitio o en cualquier otro. Así que nada más, me despido de nuevo, muchas gracias a todas y a todos y hasta una nueva ocasión. Bueno, pues recapitulando ya las posiciones que yo he pretendido mantener en este debate con Óscar Horta, creo que resulta evidente que la cuestión de las diferencias entre los hombres y los animales no puede plantearse hoy en día de la misma manera en la que quedaba este asunto planteado bajo la presión de las premisas propias del espiritualismo antropocéntrico radical de, por ejemplo, pues Santo Tomás de Aquino, pero también, o mucho más aún, de Gómez Pereira o de Descartes con su hipótesis del automatismo de las bestias, una hipótesis que, por cierto, pues podemos retrotraer en alguna medida pues a precedentes tan claros como San Agustín de Hipona, etcétera. A la luz de estos principios, pues parecía claro que la naturaleza humana y la naturaleza animal pues estaban separados por una especie de hiato ontológico que sin embargo hoy en día pues ha quedado completamente arrumbado, destruido por la presión ejercida por episodios en la historia de las ciencias como puedan serlo la biología evolutiva, el darwinismo, la etología, la genética, etcétera, que aseguran el establecimiento no especulativo sino real de relaciones de identidad filogenética entre unos animales y otros, de modo que unas especies se transforman en otras y por tanto no solamente es que haya identidad genética entre el hombre y los animales, sino que hay también una identidad estructural, no ya identidad genética entre el hombre y los animales del pretérito, sino una identidad estructural entre el hombre y los animales del presente que mantienen conductas muy parecidas a las humanas y en absoluto pueden decirse que sean máquinas. Ahora bien, la cuestión aquí es que a pesar de que los animales no sean máquinas, esto es cosas, pues esto no nos transforma inmediatamente tampoco en personas, objetos posibles de la ética o de la moral o del derecho. Sujetos de derechos, por ejemplo, no se convierten en personas porque la distinción entre el individuo y la persona no se garantiza por la acumulación de características genéticas o etológicas, por muy importantes que puedan ser estas. Por ejemplo, no se garantiza la conversión de los animales en personas por la mera constatación de la conducta racional o raciomorfa de muchos animales, sino por el establecimiento de relaciones de dominio de las personas sobre los terceros individuos, por mucho que estos individuos puedan ser también racionales, como lo son muchísimas especies animales. Solo que la racionalidad humana, que es una racionalidad histórica, envuelve a la propia racionalidad animal dominándola. Y esta es la razón por la cual resulta completamente gratuito atribuir a los chimpancés o a los cerdos o a los bonobos o a los gorilas o a los delfines la condición de personas. No pueden serlo porque ni siquiera pueden plantearse pedir o luchar, iniciar una lucha política para reclamar tal consideración. Pero es que además, incluso si pasáramos por delante, que es mucho pasar, de esta impugnación de los fundamentos de las propuestas tendentes a la concesión de derechos a los animales, pues tal programa de ética animal resulta también efectivamente totalmente absurdo por sus consecuencias, puesto que, como he intentado mantener a lo largo del debate, involucraría, de ser llevado a la práctica, pues el necesario colapso de una civilización que se basa, entre otras cosas, en la explotación masiva de muchas especies animales y que no puede, pues naturalmente, asimilar la extensión universal del vegetarianismo, del veganismo, la aniquilación de la investigación biomédica o de la industria
industria ganadera, etcétera, etcétera. Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.